atentos de un juicio del que les hablamos la semana pasada, que ha dado comienzo hoy en Santa Cruz de Tenerife. Tiene que ver con un engaño, un timo a más de 1.400 personas de diversas nacionalidades que ocurría en el sur de Tenerife. Tenía que ver, ¿recuerdan el time sharing, Noé? Sí, exactamente. Ya se calcula que son más de 1.400 las personas que han sido engañadas durante los últimos 20 años con el timo del time sharing a través de una empresa que se llamaba Silver Point. Ya los tribunales acaban de reconocer en total unos 130 millones de euros que le deberían de pagar a esta gente, con todos los procesos judiciales que ha habido durante los últimos años. ¿Cómo se cometía el delito, Noé? ¿Cómo engañaban o accedían a estas personas? ¿Cómo las estafaban? Bueno, eso mejor lo explica el abogado que tenemos aquí, que él conoce mejor. Yo lo que te puedo decir es que en estos momentos la empresa, para eludir los pagos, se ha declarado en concurso de acreedores. También el juez han procedido al embargo y también, vamos a ver, y están dejando sin capital las sociedades a través de eludir los fondos a otros países, a otros lugares. Vamos a preguntarle, si te parece, Noé, a Miguel Rodríguez Ceballos, es abogado de algunas de las personas estafadas. Miguel, buenas tardes, bienvenido de nuevo a BTC. ¿Cómo captaban, cómo accedían a estas personas? Tenían varios sistemas. En ocasiones les llamaban a sus propios países de origen para invitarles a vacaciones con la obligación de asistir a una presentación donde finalmente acababan vendiéndoles sus productos. Y otro de los sistemas eran veraneantes en la isla de Tenerife, que paseaban por una playa donde ellos tenían stand, les engatusaban con tickets de regalos y demás, les llevaban a su complejo y nuevamente iban a través de la presentación y acababan firmando en el mayor porcentaje de los casos. Claro, les enseñaban las propiedades y les decían, esta propiedad durante un año ustedes tienen derecho a beneficio, unos 15 días al año, ¿no? Sí, le vendían. Pagaban por varias semanas unas vacaciones en una misma propiedad todos ellos, ¿no? Exacto. Utilizaban como cebo las mejores propiedades, no las que ellos luego iban a disfrutar, y le decían que tenían que pagar un precio, aparte de una cuota de mantenimiento cada año que iba subiendo exponencialmente mucho más allá de lo que les informaban. ¿Y dónde está la estafa? ¿Qué se encontraban realmente? Uno de los productos que utilizaban era el sistema flotante. Básicamente no le daban, como exige la ley, un apartamento y una semana determinada, sino que le decían que podían reservar en cualquier momento del año. Cuando intentaban la reserva, se daban cuenta de que no podían ir a donde querían ni cuando querían, sino que básicamente tenían que elegir aquello que el complejo les ponía a su disponibilidad. ¿Cuánto tiempo han tardado en recuperar su dinero? ¿Aquellos que lo han podido recuperar ya? En el caso de Tenerife, el mayor porcentaje de los afectados no lo ha conseguido todavía. Todavía no. De hecho, la empresa se ha ido a concurso porque cuando empezamos a ganar en el Tribunal Supremo y empezamos a ejecutar esas sentencias que teníamos favorables, se embargaron bienes en algunos casos, pero en porcentaje muy bajo. ¿Qué ha pasado? Que han descapitalizado a las empresas para no pagar y ahora han declarado el concurso. Claro, algunos de los estafados, ¿cuánto dinero ha llegado a perder? ¿Cuánto dinero invirtió en esa propiedad que iba a disfrutar X tiempo? Yo tengo clientes que afortunadamente no son los mayores de los casos, que han invertido más de 1 millón de euros. Lo habitual... ¿1 millón de euros? En algunos casos más de 1 millón de euros, y hay clientes, lo habitual es en torno a los 30.000 euros, es el contrato medio. ¿Pero 1 millón de euros? ¿En qué? Sería una propiedad de lujo, entiendo, ¿no? Compraron mucho porque lo que ellos le prometían es que iban a conseguir beneficios que nunca se generaban, pero es que por último, a partir del año 2017, inventaron un nuevo modelo para seguir cogiendo dinero de los clientes. Crearon sociedades mercantiles de las que le vendían participaciones y además crearon un producto que era la venta de cosas futuras, en el que llegaron a vender apartamentos que no eran de Silver Point y que evidentemente nunca han entregado. Madre mía. Esos procesos todavía, muchos de ellos están abiertos porque, como decía, hay clientes que no han recuperado su dinero, ¿verdad? El procedimiento concursal está abierto, está en una fase bastante inicial. Se ha elaborado un primer listado de acreedores provisional, que aún no se ha pasado al juez porque se está intentando llegar a acuerdos transaccionales, con lo cual todavía queda bastante tiempo hasta que esto termine. También habría que decir que se ha iniciado la vía penal, ¿no? Después de haber ganado en la vía civil, ahora están en la vía penal. Exacto. Yo personalmente tengo 2 causas, una de ellas abierta y con diligencias practicadas, y la otra está con denuncia formulada de la Fiscalía, que es un asunto más serio por frustración de la ejecución y estafa, donde no solo va dirigida contra Silver Point, sino más empresas y asesores que participaron en todo este producto. Son muchos los estafados, son muchísimas, elevadas las cantidades de dinero que han invertido y que tendrán que recuperar. Vamos a seguir hablando de esta estafa, de este timo multitudinario que se ha llevado a cabo en el sur de Tenerife. Serán otros días. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias, Noé. Gracias, Willy. Nosotros, breve pausa, la vuelta. Canarias
extraordinaria. No se lo pierdan.